que los justos eran oprimidos. Eso lo podemos ver en el primer capítulo de Habacuc, verso 4 y el 13. También veía que el pueblo pecaba abiertamente, que había idolatría, que había gente que se había ido, su pueblo, el pueblo de Dios, que se había olvidado del Dios que los había creado, del Dios que los había llamado, y se había ido tras dioses falsos. Él veía que oprimían a los pobres. Sabía que la época en que estaba viviendo era una época oscura, una época bien difícil. Pero Habacuc le hizo la pregunta a Dios. Fue directamente donde él, como dije ahorita, no hizo ni una comisión, ni formó una sociedad para resolver el problema de la época, sino que fue directamente ante Dios y planteó el problema como él lo veía, como sus circunstancias a veces lo vemos. En ese momento él se detuvo, él veía la circunstancia en que estaba viviendo su pueblo, que estaba siendo oprimido. Veía que otras naciones se levantaban impías y oprimían el pueblo. Pero he aquí que Dios le contestó. A su primera queja, Dios le contestó. Vayamos confiadamente al trono de la gracia, hermano. Sea cual sea la situación que usted esté viviendo, sea cual sea la situación que usted vea en su hogar, en su vecindario, aún hasta la situación de nuestro país que vemos. Cuando vemos las noticias, cosas que nos alarman, cosas que decimos, Dios mío, no hay escrúpulos, la gente está fría, ya no hay amor en la gente, ya no hay respeto. Pero vamos ante Dios, confiados. Vemos aquí que en el capítulo 2 el Señor sigue, después que Él se quejó, en su primera queja, en el primer capítulo que él da su primera queja, ahí el Señor le contestó, pero lo que le contestó fue más difícil. A veces hay cosas que nosotros no entendemos, porque Dios le estaba diciendo que Él estaba preparando una nación que se estaba levantando más poderosa, y Él veía, ¿verdad? Esa nación, hay cosas que a veces Dios no nos revela, porque a veces nosotros no las podemos entender. Pero Él decía, lo que yo voy a hacer, ustedes no lo van a entender. Cosas que ustedes no van a creer de lo que yo voy a hacer. Y le digo, voy a levantar una nación, a los caldeos, una más poderosa, más fuerte, era impía. Para el profeta era más mala que aún que el pueblo de él. Pero Dios tenía un propósito. También para esa nación iba a haber en su momento, pero Dios tenía un propósito con el pueblo de Israel. Y Dios a veces usa circunstancias difíciles en nuestra vida que nosotros no entendemos, que a veces nosotros decimos, pero ¿por qué me pasa esto? Pero si yo estoy buscando del Señor, yo estoy buscando esto, ¿por qué se levantó este problema? Tenía ahora viene otro peor, otro más grande. No he terminado de salir de cuando me viene otra circunstancia. Cuando todavía tú estás ahí, a lo mejor en el piso, que no te has podido levantar de uno, te viene otro. Y el profeta no podía entender esto. Pero el profeta le clamó a Dios y hizo su segunda. Y dijo una, ahora yo voy a esperar la respuesta tuya, Señor. Y Dios le respondió. Dios le habló al profeta, como también nos puede hablar a nosotros. Tal vez haya algo que usted le está poniendo al Señor y a lo mejor el Señor no te ha dado la contestación, porque hay cosas que a veces nosotros no podemos entender. Hay situaciones que Dios pone en nuestra vida, pero es para hacernos crecer. Es para hacernos entender que nuestra fortaleza viene de Dios. Y aunque usted vea lo negativo de su circunstancia, y aunque el profeta vio lo negativo en esta época que él vivió,
él pudo entender que Dios estaba y que Dios no se había olvidado de su pueblo, que todo lo que estaba pasando era un propósito y un plan de Dios para trabajar con su pueblo, para llevar a su pueblo un entendimiento. Y así pasa con nuestras vidas, así pasa con las circunstancias que nosotros vemos. No se detenga ante lo que usted tenga frente. No se detenga aún ante el dolor, ante la pérdida de algo, ante la separación, al ver a sus hijos alejados, al ver a sus hijos como usted no quiere que estuvieran, porque a veces usted dice, crié a mi hijo de esta forma, le enseñé esto. Algunos a lo mejor lo trajeron, lo presentaron de pequeño al Señor. Señor, te lo presenté, te lo dediqué, te lo puse en tus manos y mira ahora, hay cosas que usted no entiende, pero déjeme decirle que Dios está ahí, que Dios no se ha olvidado de ninguna circunstancia, que puede venir lo que venga en el 2011, su confianza tiene que estar puesta en el Señor. Que nosotros tenemos que seguir viniendo ante el Señor. Expóngale su queja, expóngale con lo que usted siente. Usted sabe una cosa, que Dios lo escucha, que Dios está ahí pendiente, su oído, que dirá en momentos, a lo mejor un silencio, que usted puede decir, hay un silencio, no sé, Dios no me habla, pero Dios está ahí. A veces somos nosotros los que tenemos que hacer el silencio, porque a veces nos vamos a la oración o a quejarnos o a pedir y nos olvidamos de hacer el silencio para escuchar lo que Dios quiere decirnos a nuestra vida. A lo mejor hace tiempo te está diciendo qué quieres que haga y tú en tu desesperación o enfocado nada más en las circunstancias o nada más vas a la queja o a decirle al Señor y te olvidas de hacer el paréntesis, de hacer el silencio para escuchar la voz de Dios, para escuchar lo que Dios tiene para ti, para que escuches lo que Dios tiene para ti en el 2011. Que aunque tú hagas planes, Dios tiene otros planes a lo mejor diferentes a los que tú tienes. Porque yo pude entender que hay cosas que nosotros hacemos planes, pero nuestros planes tienen que estar sujetos a la voluntad de Dios. Que lo que yo pueda escribir, lo que yo pueda decir que voy a hacer, tengo que ir, Señor, aquí está. Esto sí es tu voluntad, si está en tus planes. Porque cuando nosotros oramos, nosotros no es solamente el hablar, porque la oración es algo más. La oración es unirnos a Dios. La oración es irnos en intimidad con Dios. Tú me conoces y tú sabes todo, pero yo vengo ante ti. Yo expongo mi queja, yo expongo mi dolor, yo expongo mi situación, yo expongo mi hogar, yo expongo a mi hijo, yo expongo a las circunstancias que yo tenga en mi familia, en mi entorno, en mi alrededor, en mi trabajo, en mi comunidad. Yo las pongo ante tus manos, Señor. Yo sé que tú estás. No sé cómo el Señor lo va a hacer, pero sabemos que tenemos que vivir en la confianza que Él está. Que sea lo que sea que Dios tenga que usar en nuestras circunstancias para que nosotros podamos vivir y crecer en el Señor, fortalecernos en el Señor. No dejemos fijados nuestros ojos en las circunstancias, sino que vamos a mirar más allá. En uno de los pasajes, aquí en Habacuc, el capítulo 2:4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Dios le dice al profeta que las personas vivirán por su fe. Y aún en medio del sufrimiento, de la opresión y la destrucción, el justo sabe y cree que Dios está haciendo lo debido. Dios sabe lo que a nosotros
nos corresponde. Sabe mejor que nosotros, lo mejor para nosotros. A veces nosotros pedimos algo y lo queremos así, a lo mejor, y lo vemos y decimos, Señor, lo queremos así, color de rosa, y el Señor te lo da anaranjado. No lo entiendes, pero después cuando lo ves dices, wow, Señor, era mejor que lo que yo quería. Es más, me diste más de lo que yo esperaba. Me diste las cosas como no es, pero más de lo que yo esperaba. Y a veces Dios nos asombra, ¿verdad? Creemos en un Dios de poder, en un Dios que Dios está ahí. A veces cuando hace las cosas nos dejamos, ¿verdad? Nos quedamos, wow, Señor, más de lo que yo esperaba, más de lo que yo quería, ¿verdad? Pero a veces el hombre tiene que esperar para ver el resultado final. Luego de haber entablado el profeta un diálogo santo con Dios, se sintió lleno de paz y de gozo y de seguridad, porque eso lo hace el Señor. ¿Cuántas veces venimos cargados, verdad? Venimos ante el Señor en oración, cargados, atribulados, y cuando terminamos la oración, wow, nos sentimos hasta livianos, nos sentimos en gozo, porque eso es lo que el Señor quiere. Deja tu carga sobre Él, deja tu afán sobre el Señor. Tenemos que mirarlo a Él, ¿verdad? Y seguir confiando en el Señor. La experiencia vivida concluyó con un cántico espiritual dirigido a exaltar la grandísima bendición del poder contar con la presencia del Dios Trino en todo momento. Cuando empezamos a leer Habacuc, él empezó en una queja, abrumado por lo que veía, las circunstancias, pero no se detuvo ahí en medio de las circunstancias, porque a veces nosotros las circunstancias nos detienen y nada más miramos el problema, el problema, el problema. Él vio el problema, pero acudió a Dios. Nosotros vemos el problema, entonces tenemos que hacer lo mismo. Vamos a acudir ante Dios. Y qué bendición, ¿verdad?, poder contar que la presencia de Dios está ahí. Y vemos al final del capítulo del libro que él entendió, después que tuvo este diálogo con el Señor, después que fue donde el Señor se abrió, donde el Señor le dijo todo lo que él sentía, todo lo que él veía, porque nosotros podemos ver en nuestra vida, no estamos ciegos, ¿verdad? Vemos las circunstancias en que están pasando en nuestro país, estamos viendo las cosas y sentimos y nos da dolor, ¿verdad?, cuando el pueblo le da la espalda a Dios. Cuando vemos todo esto decimos, el pueblo le ha dado la espalda a Dios, el pueblo no ha confiado en el Dios, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que confiar en el Señor. Y a veces cuando hablamos de pueblo, a veces es fácil decir, Puerto Rico está así porque no mira a Dios, Puerto Rico está así porque no busca a Dios. El pueblo de Dios somos tú y yo. Tú y yo hemos conocido las grandezas del Señor. Tú y yo estamos en el Señor. A ti es que el Señor te dice, confía. Anda, ese mundo a quien necesita es a ti y a mí. Que le llevemos y le modelemos a nuestro Dios. No empece a las circunstancias que esté, nosotros tenemos que ir a ese mundo a llevarle las grandezas de nuestro Dios. Decirle, como el profeta, al final del capítulo, entendió. Al principio lo vimos que se quejó y al final cantó. Al final, cuando Dios fue donde Dios se puso, él pudo cantar, pudo decirle. Vemos que fue un adorador, porque Habacuc, aunque hay muy poco que se dice de él, que este profeta, se cree que era de uno de los que trabajaba en el templo, uno de los cantores, uno de los que tenía que ver en la adoración, en la organización de la adoración en el templo. Fue para que vean, no fue que era uno de los del pueblo de Dios, uno de los que a veces, porque a veces nosotros podemos estar ministrando en la iglesia, podemos tener alguna posición, podemos estar en algún, pero hermano, a veces nos abruma las circunstancias, pero a pesar de que nos abruman, tenemos que ir a donde Dios, en ponerle todo, y después que le ponemos, que se sintió liviano, que volvió el gozo, la confianza en el Señor, pudo cantar y pudo decir, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el fruto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios
de mi salvación.